Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera. Estamos, hermanos, presentando a ustedes este tema, este estudio panorámico de Apocalipsis. Y el título que nos ocupa en esta ocasión es El sexto sello, en su primera entrega. Amén. El sexto sello. Amén. Si usted tiene una Biblia a la mano, le pido que vaya a la palabra del Señor, al libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículos del 12 al 17. Ahí vamos a tener esta meditación de hoy. Amén. Capítulo 6, versículo 12 al 17. Amén. Bueno, amén. Amén, hermanos. Dice el Señor en su palabra: miré cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de cilicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Amén. La profecía del sexto sello, hermanos, aparece aquí y comienza a divisarse en este libro de Revelaciones el tiempo del fin. Comienza a matizarse lo que es el tiempo final. ¿Qué es lo que sucederá? ¿Qué es lo que habrá para el futuro? Muchas de las cosas que a nosotros nos intrigan, muchas de las veces como cristianos, es ¿cómo irá a ser el fin del mundo? ¿Qué irá a suceder? La Biblia nos dice que el Señor Jesucristo platicaba con sus discípulos, tenía este tipo de conversaciones. Según el Evangelio de Marcos, en el capítulo 13 de Marcos, la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo tuvo una conversación con sus discípulos saliendo del templo, y uno de ellos le dijo al Señor: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, dijo el Señor. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Jesús respondiendo les comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin,
porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y a las sinagogas, y en las sinagogas os azotarán, y delante de los gobernadores y de los reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Amén. Hasta el versículo 13. Amén. La palabra del Señor nos explica acerca del fin de los tiempos y hay una descripción gráfica que se hace en la Biblia acerca del fin de los tiempos. Si bien Jesús estaba hablando de la destrucción del templo de Jerusalén y de cómo Jerusalén sería castigada por estas circunstancias, por estas situaciones, también aplica a lo que es, hermanos, el tiempo final. El sexto sello conlleva también una gran enseñanza para nosotros. Cuando se abrió el sexto sello, dice Juan, he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Aquí se puede entender, hermanos, que ha habido un desastre. Los que el ser humano llama y conoce como desastres naturales. Desastres que, dicen los seres humanos, bueno, han estado presentes a lo largo de toda la humanidad. Durante todo el tiempo de la humanidad han habido movimientos de tierra, es decir, han habido terremotos, han habido maremotos, han habido tsunamis, han habido toda clase de catástrofes, toda clase de desastres conocidos como desastres naturales. Sin embargo, el Señor nos muestra a nosotros en su palabra que cuando el sexto sello se abre, un gran terremoto, y esta expresión gran terremoto abarca, hermanos, probablemente a toda la tierra, un gran temblor de tierra, es decir, un estruendo tan recio, tan fuerte, tan grande, manifestado en la humanidad. Nosotros pues no sé cómo usted espera que vaya a ser el fin del mundo. ¿Cómo es que va a suceder? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué le va a acontecer a esta tierra? Bueno, la Biblia nos dice que esta tierra, por palabras de Pedro, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, si usted mira conmigo la Biblia, segunda de Pedro, en el capítulo tercero, nos dice a nosotros el Señor, amén, allí por el versículo 10 en adelante, nos dice que, amén, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. La tierra va a ser quemada, van a ser deshechos todos los elementos. La Escritura nos declara que los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Nosotros miramos todos estos acontecimientos. ¿Cómo va a estar la humanidad? Pues la humanidad va a estar muy convulsionada. La humanidad va a estar, bueno, aquellos que no están esperando al Señor van a estar bien desprevenidos. Van a estar en una condición que los va a sorprender aquel día, los va a sorprender como ladrón en la noche. Pero, dice el Señor, pero ustedes, dice, no andan en tinieblas, dice el Señor.
ustedes no andan en tiniebla, porque somos hijos del día, no de la noche, para que aquel día os sorprenda como ladrón. No somos de la noche, sino que somos hijos del día. Por lo tanto, debemos siempre estar prestos, porque nuestro tiempo siempre está presente, porque el día del Señor vendrá. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, dice la Escritura, ni aun los ángeles que están en el cielo, sino solamente el Padre. Y no les toca a los hombres el saber los tiempos o las ocasiones o las sazones que Dios quiso poner en su sola potestad. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer en nuestra vida es estar preparados siempre. Por si mañana ocurriese el fin del mundo, estar listos para poder ir con el Señor, estar listos para viajar con el Señor, estar listos para dejar el cuerpo atrás y ser transformados y ser arrebatados juntamente con el Señor para recibir al Señor en el aire y así estar para siempre con el Señor. Entonces nosotros debemos de tener esta convicción. La Escritura nos declara a nosotros algunas cosas que se van a mirar. Bueno, hermanos, aquí en el sello, en el sexto sello que estamos analizando, dice que hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió como sangre. Esto significa no que la luna se hizo sangre y que se manchó toda allá. No, hermanos, y aquí en la tierra, bueno, estábamos mirando con los estudiantes algo curioso, que estando debajo nosotros de una hoguera, es decir, está sucediendo una quema de un terreno, de un lugar, el humo sube hacia arriba y cuando el humo se interpone entre el sol, la luz del sol y nosotros, el sol se vuelve rojo y algunas veces se vuelve, cuando es demasiado, se vuelve oscuro. O sea, como tela de silicio, como gris. Entonces, hermanos, también lo mismo ocurre con la luna, cuando a causa de la contaminación y a causa del humo y todo eso se vuelve de esa manera. Sin embargo, la Escritura nos advierte de las grandes catástrofes que vienen sobre el planeta y debiéramos nosotros abrir los ojos ante las cosas que están ahora mismo sucediendo. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas. Si usted va allá conmigo al Evangelio de Lucas y mira lo que nos dice el capítulo 22 del Evangelio de Lucas. Nos dice a nosotros lo siguiente. Vamos a estar mirando lo que nos dice Lucas. Amén. Y nos habla acerca de estas cosas. Amén. Vamos a ver el capítulo 21 primero. Vamos a ver el capítulo 21. Amén. Y nos habla el Señor y dice lo siguiente. Amén. Es Lucas capítulo 21, versículo 25 en adelante. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amén. El Señor nos dice que cuando haya de cumplirse el tiempo de Él y se manifieste el día, se manifieste aquel día temido por muchos y esperado por otros, hermanos, dice que habrá señales en el sol,
también en la luna y en las estrellas y en la tierra habrá angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, y podrán sentir la presencia del fin llegando y desatándose, y el mar embravecido hará, hermano, hará bramidos fuertes, y que la gente desfallecerá y se angustiará porque sabe que el tiempo del fin ha llegado y que tiene que entregarle cuentas a Dios. Desfalleciendo, dice el versículo 26, los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Es decir, serán sacudidas, conmovidas, se caerán. El libro de Apocalipsis en el sello, en el sexto sello, nos dice a nosotros en el versículo 14, si usted está, bueno, el versículo 13, sí, dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, por un fuerte viento. Esto es lo que la palabra del Señor nos dice, y son situaciones que se pueden tomar, bueno, si usted quiere, de manera literal, hablando de los astros, de las estrellas y todo eso, o si le parece, también pues referirse, como dice el capítulo 1 y el versículo 20, que las estrellas son los ministros, los predicadores, los que Él puso al frente, y pues también sufrirán y caerán y estarán en una situación dura y difícil. Pero aquí se nos anuncia a nosotros el tiempo del fin. Está hablando del cumplimiento de los tiempos. Dice la Escritura que en el versículo 14, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y está hablando acerca de cómo este gran terremoto y de cómo las potencias de los cielos son conmovidas y la luna deja de ejercer ya su función correctamente. Y entonces dice, todo monte y todo collado, dice la Escritura, el cielo se desvaneció todo y fue enrollado como se enrolla un pergamino, dice, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, se removió. Imagínese eso, hermano. Situaciones que, si se toman de manera literal, pues son totalmente espantosas. El sexto sello que se abre en esta ocasión nos muestra esto, hermanos, cómo el cielo se desvanece como un pergamino que se enrolla, y esto es lo mismo que Jesús nos dijo. No estamos, hermanos, aventurándonos en este mundo, en esta revelación del Apocalipsis, en algo que el Señor no haya enseñado. Pues el Señor Jesucristo nos aclaró que este cielo y esta tierra, bueno, Pedro dice en su carta que los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero Cristo también nos dice a nosotros por allá, creo que está por 24:35 de Mateo, donde el Señor nos dice a nosotros, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, el cielo que nosotros vemos, el cielo y esta tierra que nosotros vemos, y aquí es donde estamos, dice el Señor, pasarán. Esta expresión pasarán significa dejarán de ser. Pasarán quiere decir que serán quitados, que serán cortados, que será, bueno, enrollado, dice el cielo como si se enrollase un pergamino. Imagínense, hermano. Y dice también la Escritura, la tierra también. O sea, los cielos y la tierra pasarán. Y Pedro dice lo mismo, pues los cielos pasarán con grande estruendo, y la tierra y los elementos que en ella hay serán quemados, serán deshechos, todo lo que nosotros conocemos. Entonces nos está anunciando el tiempo del fin. Sin embargo, aquí también hay una esperanza, y esta esperanza es para los creyentes.
Esta esperanza es para los fieles, porque sabemos que en el tiempo de la redención, en el tiempo de la manifestación gloriosa de Cristo, los que estén con Cristo, pues ellos están bien, ellos van con Dios, ellos van con el Señor, y pues no hay nada que temer, aun cuando el cielo se está cayendo a pedazos, o aun cuando, bueno, cuando las montañas se están hundiendo en el fondo de los océanos o cosas parecidas. La Escritura, amén, nos dice eso. En Lucas 21:26 dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Dice el versículo 27, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Es decir, ¿qué debe hacer la iglesia cuando todas estas cosas, dice, estén sucediendo? Cuando todas estas cosas estén pasando, cuando se manifiesten todas estas cosas, todos los desastres naturales, todos los huracanes, los terremotos, los maremotos, los tsunamis y todas estas cosas que suceden, hermano, que la gente llama como cosas naturales. La Escritura nos dice a nosotros, cuando vean ustedes todas estas cosas, dice, erguíos. Dice la Escritura aquí para la iglesia, erguíos y levantad vuestra cabeza. Erguíos significa no estén hacia abajo, sino levanten su rostro a Dios. Erguíos vuestra cabeza, porque ya el tiempo se ha cumplido y el tiempo de la redención ha llegado. ¿Por qué? Porque la iglesia debe tener la certeza, debe tener la seguridad que no está contada con los que están condenados. La iglesia está contada con los que son salvos, porque le plació al Señor salvar a los hombres por medio de Cristo a través de su iglesia. Por eso dice Hechos 2:47 que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ellos no van a ser tocados por el mal, no van a ser alcanzados con el castigo, con la destrucción. Pero, ¿qué pasará con aquellos que no quisieron nada con Dios? O con aquellos que descuidaron su fe y se fueron hacia un camino equivocado e hicieron las cosas abominables y las cosas que Dios no quiso o Dios no quería que ellos hicieran y vivieron en una condición triste de pecado. ¿Qué va a suceder con ellos? Dice la Escritura que huirán avergonzados delante de Él por cuanto hicieron lo malo. La Escritura nos declara, hablando de esto en el capítulo 1 y el versículo 7 de Apocalipsis, nos dice el Señor, amén, en el capítulo 1 y el versículo 7 de Apocalipsis, dice, hablando de este acontecimiento y hablando de este momento, dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Qué clase de lamentación es la que harán? El lamento, hermanos, está relacionado con un llanto, con un lloro desconsolador, donde la gente llorará, donde la gente gritará, hará gran algazara, es decir, una especie de gritería desenfrenada, porque la gente va a estar angustiada, porque el tiempo del fin llegó y ya no hay tiempo para el arrepentimiento, porque una vez llegue ese momento, el tiempo del arrepentimiento se habrá cumplido y ya no podrán arrepentirse las personas, ya no podrán hacer nada. Por esta causa es que el Señor está llamando a la humanidad desde el tiempo de las profecías. Si usted mira Isaías capítulo 1
Y el versículo 18 dice el Señor, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta que si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, dice el Señor. Entonces, por lo tanto, nosotros debemos atender ahora ese llamado que Dios nos hace para que cuando venga aquel día nosotros seamos apartados, nosotros seamos los que le temen al Señor y seamos apartados para salvación en la iglesia y vivir para siempre y ser salvados. Ahora mismo hay mucha gente que usted le habla de la salvación y le dice, sea salvo, pero la persona dice, ¿y salvo de qué? Si yo no estoy en peligro, yo vivo bien, yo no estoy en ningún problema, yo no estoy en ningún riesgo. O me ve usted que yo estoy en riesgo de algo y la persona no cree que está en peligro cuando su condición espiritual no está con Dios y por lo tanto está con el enemigo y por lo tanto está en un estado de condenación suspendida. Es decir, está como pendiendo de un hilo su condición que cuando caiga va a caer en ese estado de condenación, en ese frenesí eterno, para siempre. Entonces es necesario que la persona pues consciente, considere cuál es su condición espiritual para que aquel día que viene, aquel día que está anunciado, pues cuando el Señor se manifieste y dice el texto, Él viene con las nubes y todo ojo lo va a ver. Hay gente que cree que no es así, que nadie lo va a ver, que Jesús va a venir en secreto y que nadie va a poder verlo. ¿Cómo no? La Biblia dice que lo van a ver todo ojo. Aún los que le traspasaron, aún los enemigos, aún los pecadores van a tener la posibilidad de ¿qué? La posibilidad de verlo. Y dice la Escritura, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Mire cómo dice la Escritura, todos los linajes de la tierra. Y esto se refiere a toda la gente de todos los países, de todos los lugares, van a hacer un gran lamento, un gran llanto y van a decir, era cierto lo que nos decían los cristianos, era cierto que nos debíamos de preparar, era cierto que debíamos arrepentirnos para no estar en esta angustia, para no estar en esta zozobra, en esta pena. Y dice la Escritura en el capítulo 6 de Apocalipsis, donde estamos estudiando el sexto sello, dice la Biblia en el versículo 15, dice, y los reyes, amén, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Versículo 16, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. En aquel día, cuando la muerte ya no lo va a querer, la muerte ya va a huir de ellos y no van a poder morir. Y entonces dice que la gente se va a esconder en las cuevas, en las peñas. Juan ve este acontecimiento y mira cómo ha sucedido aquel gran terremoto y el cielo con estruendo y pasando, porque el día del juicio llegó, porque el día de la ira llegó, porque el día de Dios llegó. Y entonces dice que la gente va a andar, hermano, de un lado para otro, y todas aquellas gentes que confiaron en sí mismos, que confiaron en otras cosas malas, en otras cosas falsas, dice que estas gentes van a andar como errantes y van a buscar de lo que ha quedado, dice ahí, esconderse. Dice la Escritura, esconderse en las cuevas y en las peñas, esto es, en las piedras de las montañas, y le van a decir a las montañas, dice, y a las peñas, a las piedras, caigan sobre nosotros y escóndannos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Fíjese que aquí
se nos habla del que está sentado en el trono. Amén. Si usted se acuerda, Juan está recibiendo esta visión alrededor del trono. Y allí en el trono estaba uno sentado, el cual tenía en su mano un librito, un pergamino con sellos, el cual estaba escrito por dentro y por fuera. Y cuando Juan vio que nadie había sido hallado digno, le dijeron, no temas porque el Cordero, la raíz de David, ha vencido y él es digno de abrir el libro y de desatar sus 7 sellos. Y entonces pues le fue dada esta misericordia. Y dice esta gente que andará escondiéndose en las peñas, cúbrannos del rostro de aquel que está sentado en el trono. Y dice también, y de la ira del Cordero. Es decir, aquí, por eso le decía antes, algo que, bueno, hay hermanos que tratan a veces de evitarlo, de evitar este tema o de evitar estos temas, porque a veces no es tan fácil predicar aquí en este libro de Apocalipsis, precisamente por eso, porque contiene juicio, porque contiene elementos que son bastante fuertes y que de alguna manera podrían ser traumatizantes para las personas, se pueden llegar a afligir, pero el que está viviendo en pecado sí tiene que afligirse, de verdad que tiene que afligirse. El que está bien con Dios, no. Dice el Señor, solo levante su cabecita, dígale, Señor, bienvenido, aquí estoy, te he estado esperando y yo estoy listo para partir contigo. Pero es el que está bien con Dios. El problema es el que está mal con Dios. Ese es el del problema. Y por eso es que a veces dicen, no, mire hermano, no hay que, ¿verdad?, a excederse allí, ¿verdad? No hay que predicar mucho ahí en esos textos porque, ¿verdad?, muy recio, muy serio. Fíjese que aquí la Biblia nos habla de la ira del Cordero. Y si nosotros sabemos en el contexto que venimos estudiando, el Cordero es Cristo. Y aquí se nos habla de la ira de Cristo, o sea, del enojo de Cristo. Yo me imagino a Cristo aquí enojado. Y no me lo imagino así como llegó allá a volcar las mesas de los cambistas, a liberar las palomas y a soltar el ganado en el templo porque habían convertido la casa del Señor en una casa de mercado. No, eso no es nada, ese enojo no es nada comparado con la ira que viene porque la gente no quiso hacer caso. Porque la gente no quiere obedecer, porque la gente sigue de rebelde, porque la gente sigue de pecaminosa, sigue de pecadora. La gente sigue haciendo lo malo y nadie los para. ¿Y quién los para? Pues nadie los para. Y Dios les ha dado libertad, Dios les ha dado rienda suelta en el libro de Romanos capítulo 1. Mire lo que dice Romanos en el capítulo 1. Si usted va allá y bueno, del versículo 18 en adelante, Romanos habla de una situación bien crítica, bien difícil. Pero en el capítulo 1 y el versículo 28, el Señor dice algo muy recio. Mire lo que dice el Señor. Dice Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido que el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican, dice. Amén. Mire, así es como sigue la gente. Así es como Dios lo ve, porque la Biblia es como un espejo. La Biblia es como un espejo donde la gente puede verse y dice, sí, dice, yo estoy en esa lista, dice la gente, mire, yo estoy ahí. Ahí habló el Señor y de eso que está ahí, yo estoy allí, dice la gente.
ya sé que yo yo sé que voy a ir al infierno. Así, y lo toma como a la ligera la cosa. Pero cuando ya vea la cosa seria, cuando ya vea la situación, el sufrimiento, dice, y como no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice, Dios también los entregó a una mente reprobada y perversa, dice, para hacer cosas que no convienen. Así, ahora, hermanos, cuando la Biblia nos habla en el capítulo 6 de Apocalipsis, en este sexto sello, y nos habla en el versículo 17, dice, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? El gran día de su ira. ¿La ira de quién? El versículo anterior, el versículo 16, nos dice que se trata de la ira del Cordero. La ira del Cordero. La ira de Cristo. Y, hermanos, todos tenemos a Cristo. Por eso digo esto. Nosotros como cristianos tenemos una visión de Cristo. Una visión, hermanos, del Cristo amoroso, una visión del Cristo conciliador, una visión de aquel Cristo, hermano, perdonador de todos nosotros, pacífico el Señor, pues es Jesucristo. Pero Juan ve la revelación de Cristo ya para juzgar, quien viene no como Salvador, que viene como juez sobre toda la tierra. Y dice Juan que él ve el rostro de Cristo. Y por eso es que el versículo 16 nos dice, en Apocalipsis 6:16, nos dice ahí la Biblia que la gente decía, dice, en esta visión de Juan del fin, del día final, dice que la gente decía a las montañas y a las piedras, caigan sobre nosotros y escóndannos del rostro de aquel que está sentado en el trono. Escóndannos de allí, escóndannos de ese rostro. ¿Y cómo era ese rostro? Fíjese que en el capítulo 1, tanto miedo, ¿verdad? Tanto pavor daba esta situación, y es bien dolorosa, pero es bien, como le dije, traumatizante también, de alguna manera. Dice el capítulo 1, dice la palabra del Señor lo siguiente. Dice, amén, en el capítulo 1 y el versículo 14, dice así, su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes a bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas, o sea, como cuando truenan los rayos, hermano, y las centellas que caen a la tierra. Y dice la Biblia aquí que el rostro del Señor era blanco, como blanca lana, como nieve, sus cabellos también. Pero dice que, bueno, y dice Juan, y de su boca salía, dice, una espada aguda de 2 filos. Y también dice que sus ojos eran como llamas de fuego, las miradas del castigo, hermano, la mirada del juicio que sobre el mundo. Y entonces decía la gente, escóndanos ustedes, las cuevas, las montañas, las piedras, escóndanos del rostro de aquel que está sentado allá. Por eso dice Pablo en sus epístolas, dice, mantengan firme, dice, vuestra profesión de fe, para que en el día del Señor no vayáis a salir avergonzados. Dice, preséntate al Señor, le dice a Timoteo, como obrero aprobado delante del Señor, que usa bien la palabra de verdad y que no tiene de qué avergonzarse. Así, hermanos, de no tener de qué avergonzarse, sino tener una conciencia limpia con Dios, para delante de Dios, sabiendo que Él es el juez de toda la tierra.
Escóndannos, le decían a las peñas, escóndannos del rostro de aquel que está sentado allí en el trono, y escóndannos también de la ira del Cordero, de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse? La Biblia dice, bueno, la Biblia aquí hace una pregunta que dice, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Le digo yo, ¿quién podrá sostenerse en pie? No es que van a caer de rodillas, no, no, sino que dice, ¿quién podrá sostenerse en pie? El libro de Lucas nos dice, nuevamente voy a volver a Lucas en el capítulo 21. Amén, Lucas en el Evangelio, Lucas capítulo 21, nos dice a nosotros lo siguiente, Lucas capítulo 21, y nos dice el Señor en el versículo 28, amén. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Cuando dice erguíos, significa ponerse de pie con la cara en alto, hermanos. ¿Y quién podrá, dice, quién será el que se va a sostener en pie? La iglesia se va a sostener en pie. La iglesia va a tener erguido su rostro, porque la iglesia está esperando el día glorioso. De hecho, la iglesia canta alabanzas a Dios, amén. Mañana vamos a cantar, ¿verdad? También, porque tenemos culto en la tarde, 6:30. 6:30 tenemos culto aquí, en este mismo medio. Amén, le invitamos desde ya. Pero nosotros cantamos y decimos en las alabanzas, amén, cantando con el espíritu y con el entendimiento. Y decimos, cuán glorioso será ese día, cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, nos iremos todos con el Señor. Y ahí continuamos, porque la iglesia dice, esperamos ese día glorioso para ir al encuentro del Señor. La iglesia espera eso, el momento glorioso, el momento de su redención, como dice este texto del libro de Lucas 21-28. O sea, esperamos ese día glorioso, pero para la iglesia es así. Pero para el mundo, para la gente que vive en impiedad, para la gente que no está con Dios, será un día de tinieblas, un día de oscuridad, un día de quebranto, un día de tribulación, de angustia, donde llorará el valiente y querrán huir de Dios avergonzados y esconderse y creyendo que van a poder salvarse, pero no es posible porque el tiempo de la salvación ya habrá terminado. Y entonces dice la Biblia que dirán a las montañas y a las peñas, escóndannos, pero ni ellas van a poder porque ya tiene el juicio dictaminado el Señor y muchos entrarán en ese castigo para siempre, por cuanto no conocieron ni quisieron el amor a la verdad, ni se arrepintieron de sus pecados y vivieron en la desobediencia, pues Dios también pagará con tribulación a ellos angustia, pena y perdición, para todo ser humano que hace lo malo, dice la Escritura allá en el libro de Romanos. Amén, por el capítulo 2. Entonces Dios pagará eso, dará una tribulación y angustia sobre toda la gente que hace lo malo. Y la Biblia nos lo está mostrando. El sexto sello abre este tiempo. Ahorita, pues, hermanos, estamos presentando solo la primera parte de este sello porque todavía no termina. Es bastante más amplio que los sellos anteriores y por lo tanto necesitaremos quizá un poquito más de tiempo para poderlo exponer un poco mejor, aunque lo que se ha dicho es bastante bueno, pero aún nos hace falta todavía unas cosas más que podemos nosotros estudiar y aprender de esto. Así que Dios les bendiga, mis hermanos, Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Gracias, ¿verdad?, por este momento de bendición que nos han concedido para poder predicarles lo que es la palabra del Señor. Iglesia de Cristo, reanima